Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria se complace en llegar a sus hogares con la poderosa palabra de Dios. Los que nos escuchan en la internet por nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be, en nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras. En estos tiempos de apostasía tan difíciles que nos ha tocado vivir, donde hay escasez del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros hemos preparado nuestro corazón para estudiar las Escrituras sistemáticamente. ¿Cómo es esto? O sea, capítulo por capítulo, versículo por versículo, a fin de conocer la verdad. Yo siempre les he dicho, muchachos, y a todos los que nos escuchan a través de la internet, que la única manera para uno poder librarse de la mentira es conociendo la verdad de Dios. ¿Ok? Satanás es muy sutil y encubiertamente, por falsos profetas, falsos maestros, ha introducido en la iglesia herejías destructoras. ¿Ok? Tal como lo anunció el apóstol Pedro por inspiración del Espíritu de Dios. Entonces, la mejor manera de cuidar a la grey de la mentira es conociendo la verdad. Y hay muchos pastores que no se preocupan por enseñar las Escrituras a la iglesia. Otros, sí, gracias a Dios, que han entendido cuál es la misión pastoral que tiene, de alimentar, proteger, guiar a la iglesia, lo están haciendo, y otros cristianos menosprecian, hasta rechazan la oportunidad que como buen pastor tienen de darle la palabra y ellos recibirla. Y mucha gente, ay pastor, no tengo tiempo, ay pastor, tengo tantas cosas que hacer, ay pastor, todos los días. Entonces, hay gente que se queja porque su pastor no le enseña, y hay otros porque el pastor le enseña mucho. Entonces, el pueblo de Dios, y una de las cosas que está puesto el ministerio es que los santos lleguen a la estatura del Hijo de Dios, o sea, a un varón a la estatura del Hijo de Dios, para que ya no sean niños fluctuantes llevados donde quiera de todo viento de doctrina, que usan los falsos con estratagemas de error. O sea, ¿cómo poder, crecer en el conocimiento de la verdad? Es estudiando las Escrituras, escudriñándolas, no solamente leyendo, escudriñando. Y esto que estamos haciendo es escudriñando las Escrituras, pero juntos. Cada quien tiene el deber de estudiar la palabra de Dios por su cuenta, pero qué bueno es que las personas en la iglesia llena del Espíritu Santo podamos estudiar la palabra de Dios juntos. ¿Ok? Porque cualquier error, cualquier duda, eso sale a la luz y es la persona edificada. Vamos a orar, ¿nos parece? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia y al conocimiento de Cristo. Derribamos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Queremos conocerte, Señor. Por eso, Padre, pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento para comprender la revelación escrita, la revelación, el Logos de Dios. Señor, toma nuestro corazón, ilumínanos, haznos entender la verdad. Todo razonamiento humano, Señor, es puesto en tus manos para que no sea el razonamiento, sino el discernimiento que nos permita a nosotros entender la palabra de Dios, discernir la palabra de Dios. Sed nuestro Maestro, enséñanos, guíanos a toda verdad, tal como el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Todo espíritu de error lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y pedimos que toda distracción quede cautiva a la obediencia, Señor. Que ninguna distracción nos pueda distraer de la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, por tu presencia en esta noche. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada estamos estudiando el libro de Mateo, ¿ok? La semana pasada quedamos en el capítulo 16 y hablamos sobre la generación
perversas del tiempo de Jesús, entre ellos los religiosos fariseos, de la secta de los fariseos y de los saduceos, le pedían al Señor una señal de que Él era el Hijo de Dios, ¿ok? Y el Señor le dijo, no le voy a dar señal, porque yo no estoy aquí para divertirlos a ustedes, yo no vine aquí a hacerle show a ustedes, solamente le voy a dar una señal, y es la del profeta Jonás. O sea, como estuvo 3 días y 3 noches Jonás en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Eso es lo que les estaba diciendo, es que yo voy a morir, pero no me voy a quedar ahí. Al tercer día resucitaré de los muertos. Esa es la señal que les voy a dar. Después se levantaron Jesús cruzando al otro lado con sus discípulos y agarra parte a los discípulos y le dice, mira, guardaos de la levadura de los fariseos. Inmediatamente ellos pensando, como se nos olvidó traer pan, inmediatamente lo relacionaron con el pan, porque el pan y la levadura, usted sabe. Y el Señor le dijo, bueno, oye, ¿cómo ustedes también están todavía sin entendimiento? No es por los panes que yo le digo, no se acuerda de los panes y los peces, los de los 5.000 y cuántas cestas recogiste, y los de 4.000 personas y cuántas cestas recogiste. ¿No entiendes que no es por el pan que le dijo? No es que los fariseos tengan panadería. Sí, no, yo no estoy diciendo eso, le dijo, sino de la doctrina de hipocresía de los fariseos. Y estudiamos la semana pasada cómo el Señor le dice a sus discípulos escogidos, llamados por soberanía de Dios, por voluntad de Dios, que se guardaran de la levadura de los fariseos. ¿Por qué le hace esta recomendación? Porque si Jesús le estaba haciendo esa recomendación, claramente está evidente que había la posibilidad de que un discípulo suyo pudiera contaminarse con esta doctrina que decían y no hacían, que eran bien hipócritas, que trataban todo el tiempo tratar de buscar una cuestión con la maldad de hacer caer al Señor Jesús. ¿Ok? Y esa gente se jactaba de mucha piedad, pero eran personas de doble vida, o sea, realmente eran muy hipócritas. Y bueno, en el capítulo 23 de Mateo lo vamos a ver cómo Jesús los increpa nuevamente, le vuelve a decir, escribas y fariseos hipócritas, y los confronta cara a cara. Hablamos la semana pasada sobre el hecho de que esta doctrina del fariseo se ha infiltrado en el corazón de muchos discípulos del Señor en la iglesia. ¿Por qué lo decimos? Porque por ahí, hasta en los seminarios se enseñan, me lo enseñaron cuando nos hablaron sobre el ministerio pastoral, de la ética del ministerio. Y yo estoy de acuerdo que el ministro debe tener ética. ¿Qué es ética? Es moral. Es una persona que es irreprensible, respetuosa, que es una persona que está centrada en la obra de Dios, que debe tratar de vivir una vida conforme a los dichos y los hechos, o sea, íntegra. Sin embargo, lo que ha habido en la iglesia, esa levadura del humanismo, ha sido leudado el evangelio con la psicología y toda aquella cosa, que ha venido el hecho de no digas nada, cállate, no le digas nada a la gente, guárdate en silencio. Entonces, creen que tener ética es andar delante de la gente con una cara muy seria, muy rimbombante, y por detrás hablando mal de la gente. Tú sabes que ese ministro tal, tú sabes que el hermanito tal, pero ¿por qué no se lo dices a la frente? Entonces te enseñan siempre con una sonrisa, pélale los dientes, no importa si él te cae mal, no importa, pélale los dientes. Entonces eso es hipocresía, porque por delante le estás presentando una cara y por detrás eres otra persona y hablas mal y piensas mal. Lo mejor es ir a increpar a la persona y hablar cara a cara y sacar a la luz toda aquella cosa que hay y resolverlo. Porque Jesucristo siempre nos enseñó que cuando tenía que decirle algo a la gente de frente, siempre se lo decía, no andaba, te lava los dientes, usted sabe, y por detrás, eso es hipócrita, que se la aprende. No, Jesús, mira, hipócrita, arrepiéntete y vuélvete, no sé. Hijo del diablo, se levantó Juan el Bautista, le dijo generación de víboras. Tú sabes que esos fariseos son los hijos del diablo, culebra venenosa. Y por delante, ¡hola! ¡Ministro! ¡Hola! Político. Y esa levadura de los fariseos se ha involucrado en la iglesia.
¿Por qué no mejor cara a cara confrontar la situación y ser verdadero? ¿Verdad? Si tienes algo con el hermano, ir a increpar, si ves a tu hermano que está pecando, ir y confrontarlo como debe ser. Entonces, la levadura de los fariseos, hay que cuidar nuestro corazón de la hipocresía. Podemos ser hipócritas. Lo mejor es ser sincero con la gente. Y los fariseos y los mismos discípulos se ofendieron muchas veces por la verdad de Jesucristo, o sea, por la manera como Jesús hablaba la verdad de frente, sin tapujos, porque era la verdad del Padre, no era su verdad. Entonces, muchos de los discípulos ya no andaban mal con él y Jesús le dijo, pero, oye, perdóname por ser tan directo como usted, véngase otra vez. No, muchos ya se volvieron atrás y él siguió adelante. A los mismos discípulos, Señor, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse. No, Señor, ¿a quién iremos? Si tienes palabra de vida eterna, le dijo Pedro. No lo escogí. Yo a los dos soy uno de vosotros, diablo. Se lo digo de frente. O sea, oye, Jesús, ten ética. No le digas a Dios, por lo menos se lo diga de la cara. Eso es hipocresía. O sea, hasta Jesús lo dijo, uno de vosotros es diablo. Entonces los discípulos, ¿y quién será el diablo? A ver, empezaron a buscar. Y cuando Pedro fue de frente le dijo, Señor, no vayas a la cruz, no te hagas este daño a ti mismo. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Entonces, me imagino que Pedro dijo, wow, me dijo Satanás, me dijo adversario, me estás adversando, no estás mirando la obra de Dios, sino la obra de los hombres, tus intereses. Eso sí es malo. Ellos están esperanzando en el reino, en sus intereses, y no en el hecho de la redención y el plan de Dios. Entonces, Jesús le dijo, Pedrito, este que es, se la tira muy seguidor mío. No, Jesús, mira, me eres tropiezo. Entonces Jesús no estaba con tampoco en el momento de confrontar lo que era incorrecto. Los fariseos se la tiraban de una cara de muy santos, pero por detrás eran... Entonces a la gente le planteaban una cosa y por detrás eran otra. Honraban a Dios de boca y no de corazón. Hipócritas, eran hipócritas. Y siempre venían con, maestro bueno. Pero por lo menos, ¿por qué no me dicen de frente, yo no creo en ti, chico? Demuéstramelo pues. Por lo menos de frente venían. No, maestro bueno, con la intención de hacerlo caer. Hipócrita. Y hay hermanitos que se acercan, hermano amado, al Hijo del Altísimo, un ministro, y tú ves la hipocresía en su rostro, así que te sale. La lisonja, y eso son diabólicas. En Proverbio Dios confronta la lisonería, eso es Satanás. Dice que son de Satanás la lisonja. No es lo mismo decir algo de corazón de verdad, que es el, mira, ministro del Evangelio, Dios. Si quieres apagar, por favor, el poner en el medio. Entonces, eso. Y después, bueno, el Señor le dice sobre la doctrina de los fariseos y le enseña que ellos no debían ser igual a ellos. O sea, que siempre tenían que ser verdaderos delante de todo el mundo. Ser como Dios los ha llamado a ser verdaderos, sin doblez, sin hipocresía. Entonces, siempre los fariseos hablamos de que se escudaban y hacían doctrinas de hombres, negando la ley de Dios y violentando con sus tradiciones la ley de Dios. Con el lavamiento de los vasos y las manos. Hay un poco de tradiciones en la iglesia que no son mandamientos de Dios, que lo que hacen es estorbar el camino del Evangelio. De cierto a Dios. Bueno, hoy vamos a seguir el tema en el versículo 13. Continuamos el versículo 13. Era necesario, siempre hacemos la introducción o el repaso de la lectura pasada. 16:13. Mateo 16:13. Vamos a continuar leyendo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire el versículo 13. En el versículo 13, la clave para entender el contexto viene
viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, o sea, ellos venían del lugar donde venían del otro lado, del mar, de Galilea, y es donde increpan los fariseos. En el camino al otro lado, cuando llegaron al otro lado del río, del mar, Jesús le habla sobre la levadura de los fariseos. Y empezaron a caminar camino a la región de Cesarea de Filipo, eso estaba al norte de Israel, ¿ok? Y entonces empezaron a caminar, me imagino que atravesaron Capernaum y todas esas ciudades para llegar a Cesarea de Filipo. Y, cambia el escenario y cambia los personajes. En este caso están los discípulos y el Señor, ¿ok? Se preguntó a sus discípulos. ¿A quién le preguntó? A los discípulos. ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, en pocas palabras le pregunta, ¿quién ha escuchado que dicen de mí? El Hijo del Hombre se refiere al Señor Jesucristo, al nacido de la Virgen, como lo decía la Escritura en Miqueas y en Isaías. Entonces, él le dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque él quería saber qué habían escuchado y cuál era la percepción que ellos tenían del Señor. ¿Ok? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. ¿Se recuerdan que Herodes había pensado con los milagros de Jesús que Juan el Bautista había resucitado a los muertos? Así que algunos decían que Jesús era Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, Jeremías. O alguno de los profetas. Entonces, fíjense usted aquí. Parando, vamos a desmechar las escrituras. Jesús, los discípulos empiezan a decir, bueno, yo he escuchado que dicen de ti que tú eres Juan el Bautista. Otros, Jeremías, Elías, o alguno de los profetas. Usted mira que ninguno dice aquí que Jesús era el Mesías. O sea, realmente lo que habían escuchado, lo que la gente murmuraba de Jesús entre el pueblo, no era, en pocas palabras, no estaban reconociendo que Yeshua, Jesús, era el Mesías prometido a Israel, ¿ok? El rey de los judíos. O sea, realmente la percepción que tenían de Jesús era como de un hombre que era enviado de Dios, ciertamente, era un profeta de Dios, pero que no lo reconocían como el hijo de Dios hecho hombre. O sea, el que las escrituras profetizaba Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, ninguno lo reconocía en su deidad. ¿Me entienden? ¿Entienden? Nadie podía ver eso en Jesús. Yo veo, ¿no? Evaluando un poco el contexto, que ellos también venían influenciados con un poco con los griegos y los romanos, que ellos creían en la reencarnación. Debido a que al pensar que era el espíritu de Elías o el espíritu de Juan, sabiendo que no había posibilidad de que se resucitara de los muertos, pues, de que volvieran de... Pero aquí no está hablando de eso, hijo. ¿Sabes por qué? Porque ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Ellos no creían en la reencarnación. Por eso. De hecho, todo judío era enseñado desde la niñez en la escritura. Era imposible que la influencia helénica hubiera estado ahí. Lo que estaban hablando era que algunos de los profetas habían resucitado. Ellos sí creían en la resurrección. Una cosa es resurrección y otra cosa es reencarnación. Sí, los griegos creían exacto. No. Él está diciendo, la gente dice que eres alguno de los profetas que resucitaron, que volvieron a la vida. Porque fíjate tú, cuando Herodes le pregunta, ese Juan del Bautista que ha resucitado de los muertos, inmediatamente hace inferencia a la resurrección, no a la reencarnación. O va por eso. Entonces si no hubieran, si no, Dios ni siquiera lo hubiera tomado como, eran gente sencilla, pero eran humildes de corazón. Una solamente era el perverso, el hijo del diablo que estaba entre ellos, y era Judas, a quien Dios había escogido para que se cumpliera la escritura. Bueno, es que de hecho vemos en Juan, cuando Jesús
Jesús está hablando con Nicodemo, Ajá. Nicodemo desconocía la cuestión Ajá. y él pensó que era una reencarnación, Sí. pero él no sabía que ¿Cómo volver al vientre de mi madre y nacer? Pero no tenía en la mente que Era nacer de nuevo del Espíritu. Y él era fariseo. Se sorprendió. Sí. O sea, ¿cómo vuelvo yo al vientre de mi madre? Eso es imposible. No, yo no creía en la reencarnación, si no lo hubiera dado por hecho. Él se hace una pregunta: ¿cómo yo puedo volver al vientre y nacer de nuevo? No. Entonces no entiende. No entiende. Entonces mire, la gente tenía la percepción de que Jesucristo era uno de los profetas que habían resucitado y que estaban cumpliendo. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto anunciaba proféticamente que antes de la venida del Mesías vendría el Elías. En este caso era Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor Jesús para la manifestación. Pero algunos no creían que Jesús era Dios encarnado. O sea, la deidad. No lo reconocían como el Mesías enviado, como el rey, como el profeta y como el sumo sacerdote. No lo reconocían. Entonces, él le pregunta qué dice la gente, qué percepción. Y después él hace, bueno, realmente a mí me tiene sin cuidado lo que la gente pueda pensar de mí. Mire el versículo 15. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, realmente los que están afuera pueden pensar, pero díganme ustedes, ¿quién dice usted que soy yo? Ustedes piensan que yo soy un hombre más como los otros. Ustedes piensan que yo soy un profeta más como los fueron. Y no es que los otros profetas no hayan sido importantes, lo fueron en su tiempo. Sin embargo, todos profetizaron del Señor, del Mesías. ¿Ok? Entonces, inmediatamente Pedro responde: Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres al Mashiach en hebreo. La palabra Cristos es una transliteración del griego, de la transliteración del griego Christos. O sea, Cristo es una transliteración, no es una palabra castellana, ¿ok? Porque la palabra Cristo en el griego significa ungido, embarrado, ¿ok? El griego. En hebreo era el Mashiach o el Mesías, transliterado al castellano, que es el aceitado, que es la corrección, el ungido, porque el aceite era tipo del Espíritu. O sea, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor, por cuanto me ha ungido. O sea, me ha aceitado, me ha llenado, me ha cubierto con su poder. ¿Ok? Y él le dice: me ha ungido. Me ha ungido para. Entonces empieza a decir para qué fue ungido. Entonces, Pedro no lo ve como uno de los profetas, sino como el ungido. Y no solo el ungido, porque los profetas eran ungidos, los reyes de Israel eran ungidos, porque eran proféticamente anuncio del Mesías del fin. Los levitas todos eran revelación del Mesías y de los que iban a ser parte de él como un solo cuerpo. Entonces, acuérdense que la ley era sombra profética, era profecía del Mesías, toda. La ley y los profetas, los 5 libros de Moisés, conocidos como la Torá o el Pentateuco, y los profetas siempre se centraron en profetizar al Mesías rey, al Mesías príncipe, al Mesías sacerdote, sumo sacerdote, al Mesías profeta. ¿Ok? Entonces, Pedro, él hace una declaración, la más importante de todas. Y dice: tú eres el Cristos. Como la escritura se escribió en griego, se dice Cristo, pero tú eres el Mashiach del Antiguo Testamento, el ungido, el enviado. Y no solo eres el ungido, eres el Hijo del Dios viviente. O sea, cuando él dijo que él era el Hijo de Dios, él le decía, y lo querían apedrear, porque tú te haces igual a Dios, porque te llamas su Hijo, porque el Hijo tiene la misma naturaleza. ¿Me entiendes? Fue engendrado por el mismo Dios, en el sentido de su cuerpo. Y mire esto,
Pedro no se deja llevar por lo que la gente pensaba de Jesús, sino por la revelación que él tenía de Jesús. Dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú no eres cualquiera, tú eres Dios aquí. Tú eres la representación de Yahvé el Padre aquí. Yo te reconozco como mi rey, le está diciendo. ¿Ah? O sea, yo no te veo como un simple profeta, como los demás te ven, como un hombre común. Tú eres el cumplimiento de toda la palabra de Dios, de los cuales nuestros padres, nuestros hermanos esperaron por mucho tiempo. Los demás del pueblo no lo reconocían, pero los que él había llamado lo pudieron ver. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, 3 veces felices eres. Pedro, esto no se le revela a cualquiera, Pedro, porque a los fariseos le dice, y le hablaba por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan ni se conviertan. O sea, Dios le cegó el entendimiento por su incredulidad. Un espíritu de Estupor, tal cual lo había anunciado Isaías. Entonces le dijo, ellos fueron tapados, pero tú no, Pedro. Eres un bienaventurado. Eres un bienaventurado, Pedro, le dice. 3 veces feliz eres, Pedro, porque... 3 veces feliz. Le dice, porque... Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no hubo hombre que te lo explicara, que te lo revelara, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, mire, qué tremendo que entre los conocedores de la Torá y los eruditos de la ley no había, a pesar de que tenían la ley y la conocían, la recitaban, la enseñaban, ¿ok? Pudieron poder ver frente a él el cumplimiento de la palabra. Y un hombre que había sido instruido en la ley, pero no a la manera de los fariseos, fue el hecho, hermano, más poderoso de que era un hombre pescador común, pero que esperaba la salvación de Dios. Porque todo en Israel, todo absolutamente en Israel, esperaban al Mesías, todos. Y se acuerdan la parte donde leímos cuando dice, te alabo Padre porque le escondiste esto a los sabios y se lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Por eso dice, se lo revelaste a los niños. ¿A quién le está diciendo Jesús eso? Al Padre. Entonces, ¿quién puede revelar quién es el Jesucristo? Viene de arriba. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio y revela que Jesús es el Hijo de Dios. Si no, no puede venir. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le he dado del Padre. ¿Ok? Y él le dijo, bienaventurado Pedro, porque pudiste ver lo que otros no han visto. O sea, me han reconocido no como un hombre común, sino como Dios aquí mismo. Dentro de nosotros, como el enviado de Dios, como el ungido de Dios. Bienaventurado eres, porque ha sido el Padre que te lo ha revelado, por eso eres dichoso. Y yo digo, hermano, tú sabes la cantidad de gente que hay en el mundo, que uno le predica el Evangelio y no lo entiende y lo rechaza, y viene el enemigo y le roba la semilla que sembramos. Y tú sabes qué bienaventurados son aquellos que han podido... ¿Cuántos creen que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios? No por conocimiento, sino por convicción. Entonces, eso no te lo reveló a ti nadie, porque si no, tú no estuvieras aquí. Fuimos a predicarte, pero si no fuera por el Espíritu Santo, tú no estuvieras aquí. Y es revelación del Padre, porque el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Entonces, lo que te lo está revelando es el mismo Dios desde arriba, desde el mismo cielo. ¿Oyó? ¿Y sabe qué es lo poderoso de esto? Que no es lo que estamos aquí ha sido porque lo hemos querido, sino porque Dios se nos reveló a Jesucristo. ¿Sabe cuánta cantidad de gente allá afuera hay que tiene a Jesús como un buen maestro? Otros lo tienen como un gran revolucionario. Otros lo tienen como un profeta. Un profeta más. De hecho, los testigos de Jehová lo tienen como un... Bueno, y que testigo de Jehová, no sé qué testigo de quién, del diablo. Son testigos del diablo. ¿Sabes por qué son testigos del diablo? Porque la Biblia dice, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre.
Y si no tiene el Padre, ¿a quién tiene? Y que niega al Padre, niega al Hijo. Y que niega al Padre, niega al Hijo. Y que niega al Hijo, niega al Padre también. Entonces, mire qué privilegio tenemos de que hemos escuchado el Evangelio y Dios y nosotros accedimos al caminar, a seguir, porque más allá que muchos conocieron al Señor como el Hijo de Dios, volvieron atrás. ¿Entienden? Como hoy pasa. Tremendo. Pero qué bello es que nosotros no estamos aquí porque no hemos visto a Jesús como un hombre más, hermano, sino como el Salvador, como el Rey de Gloria. Lo hemos visto como Dios con nosotros, como lo que es. Y hay cantidad de gente estudiando la Biblia y no lo puede ver así. No lo pueden ver así porque solamente esto es una revelación de arriba. ¿Ok? Y nosotros vamos a ver en la iglesia gente que viene a la iglesia pero que no conoce a Jesús. Que lo tiene como un hombre más. Y por eso no puede experimentar la gracia de Dios en su vida. Eso es poderoso, hermano, el hecho de que si nosotros podemos entender de que lo que nosotros conocemos de Jesús no nos lo reveló hombre, ni la teología, ni nadie, sino que viene de la inspiración de Dios, de la gracia de Dios, de la iluminación del Espíritu. ¿Entiendes? Por lo menos cuando Felipe veía al eunuco, párate junto al carro, fue guiado por el Espíritu, ¡pum! Y escuchó que leía el profeta Isaías cuando decía, Isaías 53, sobre el amor. Entonces, él lo invitó a entrar, y entiende lo que lees. No, ¿cómo poder entender si nadie me lo explica? Pero, ¿por qué? Porque él fue erudito. A mí me gustaría enseñarle a él. No, porque el Espíritu Santo lo guió, porque ese día él iba a tener revelación del Hijo de Dios. Si Dios no hubiera querido, ni que Felipe se hubiera parado, ven, yo te quiero explicar. ¿Me entiendes? Sí, es tremendo. Y cantidad de gente en este mundo tiene a Jesús como cualquier hombre, como un profeta, maestro, revolucionario, pero no como lo que es. Y nosotros lo hemos conocido así porque la gracia de Dios nos alcanzó, sencillamente así. La revelación del Padre. Entonces le respondió Jesús, bueno, bienaventurado, porque no te... Versículo 18. Después que él hace esta confesión, que fue por revelación divina sobre Jesús, porque Jesús no era una persona que tampoco estaba narcisista, centrada en el yo. Yo soy el Hijo de Dios, yo he venido para salvarle, como hacen uno. El evangelista tal, y tú sabes, el fuego aquí en la cabeza, y la fanfarria, Jesucristo no lo tiene por ningún lado. ¿Usted sabe? No me toca. Jesús no andaba, él predicaba, pero Jesús no andaba, porque era por revelación. La gente tenía que ver en Jesús al enviado, al cumplimiento de la Escritura. Entonces, no era una cosa obligada, sino era por revelación. Y sin embargo, más de esos discípulos volvieron atrás, y a los discípulos ellos menos, si quieren se van. No, pero ¿por qué ellos no volvieron atrás? Porque sabían a quién estaban siguiendo. Y hay muchos hermanos en las iglesias que no saben a quién carrizo están siguiendo. Unos van a las iglesias por las danzas, otros por los coritos, otros van porque les gustó un hermano, les gustó una hermanita, otros van porque les gusta cómo canta el hermano tal, la hermana tal, pero no van a seguir a Jesús. Y por eso es que caducan en el reino de Dios. O se van, o caen en pecado, o viven doble vida, o viven el evangelio de religión, dominguero, pero no son gente comprometida porque saben que no han tenido un encuentro con Jesucristo. No giran un encuentro. Como hoy hay cantidad de gente va a esos encuentros. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los que quedan? Yo te digo que yo trabajé en eso. Yo vi que son realmente el encuentro con Cristo es cuando Dios, dice la Biblia, que a Dios le plació salvar a los hombres con la locura de la predicación. Pablo lo dijo. Y ahí en esa predicación el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando yo entendí eso, yo quité mi carga y dije, yo no me voy a sentir mal, que si este no se convierte, que si fulanita no se convierte, ni Teresa no se convierte. Yo sencillamente estoy feliz porque estoy obedeciendo en difundir el mensaje del Evangelio. Punto. Porque a quien le toca convencer y revelarle a Cristo a la gente, es el Espíritu de Dios, que viene del Padre. Fue enviado del Padre.
Entonces, Jesús eligió a los discípulos, dijo, no le elegí yo a los, y uno de vosotros es el diablo, el que entre nosotros. El que nos roba, el que... ¿Me entiendes? Usted que manejaba la finanza. Pero era para que se cumpliera la escritura. ¿Me entiendes? Sin embargo, había gente dentro de los discípulos que dudaban. Ahí está Tomás. Lo vamos a ver más adelante. Como siendo discípulo del Señor, dudaba de quién realmente era el Señor. Y aún conociendo las escrituras, que sabía que el Mesías resucitaría, nunca, si no lo viera y metiera el dedo en su llaga en su costado, no creeré. Oye, qué hombre tan... Hermano, y así la gente siempre tiene que ser sensacionalista, esperar un milagro para decir, ahora sí creo. Glorioso, bienaventurados somos cuando creemos porque Dios nos ha revelado quién es Jesús. Y entonces le hace esta declaración en base a esta declaración a Pedro. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro, en el griego se usa la palabra Petros. Esto es muy importante para entender este pasaje, este versículo. Petros, que es Pedro. La palabra Pedro era Petra, Petros, que significa pedazo de roca. Si usted va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, usted se dará cuenta que siempre aquel que tuvo un encuentro con Dios, Dios le cambió el nombre. Por ejemplo, Jacob, cuando peleó con el ángel en el vado de Jaboc, ¿qué pasó? No te dejaré hasta que no me bendiga. Y le descoyuntó el muslo. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Ya no se llamará más tu nombre Jacob o usurpador, sino se llamará su nombre Israel. Porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y ahí nace el nombre de Israel, la nación. Israel, príncipe que pelea con Dios. Y eso, Dios le hace el cambio. Ya no vas a ser un usurpador, ahora eres un príncipe. Porque has peleado por tu bendición. Siempre te importó mi bendición. Por eso fue que usurpó la identidad de Saúl, porque él le interesaba la bendición del Padre. Y Dios no vio el hecho de haberle robado o haber mentido, sino la importancia que le dio a lo que era eterno. Lo que Saúl no hizo. Lo que vendió por un plato de lentejas, por lo terrenal. ¿Y sabes qué es tremendo? Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Y Dios, cuando tiene un encuentro, él obedece, Dios le cambia el nombre, no se llama un nombre Abraham, sino Abraham, padre de multitudes, porque te multiplicaré, Dios le da la promesa. Y después, también le cambia el nombre a su esposa, no se llamaba Sara, ella se llamaba Saraí, que es como prostituta, como significa mujercilla, mujerzuela. Y Dios le dijo, ya no se llamará más tu nombre, sino Sara, princesa. ¿Me entiendes? Siempre Dios, cada quien, cuando una persona tuvo un encuentro con Dios, Dios le cambió, por los nombres tenían el significado y reflejaban la personalidad. Entonces siempre los padres buscaban el significado de los nombres, siempre. De hecho, creo que en el Apocalipsis dice que cada uno de nosotros será un nombre nuevo. Sí, exacto. De hecho, dice la Biblia que los que estamos en Cristo ya no nos conocemos más según la carne. Y si a Cristo lo conocimos así, como lo estamos viendo ahorita, ya no lo conocemos así. ¿Cómo lo conocemos? En gloria, como se reveló en el Apocalipsis. Sus ojos como llama de fuego. Entonces la gente siempre se enfoca en el hombre y no en el glorificado, que ya no está como... Claro, hay que ir al hombre para entender la redención y todo eso, pero ya no está así. Y ya nosotros, de hecho, nos considera como muertos y resucitados. O sea, que tenemos una vida nueva. Para Dios ya fuimos transformados. Sé que el día del arrebatamiento es un hecho que para Dios ya sucedió. Y ya Dios nos ve así. Transformados con cuerpos de gloria semejantes a Cristo Jesús. Entonces, mire, hermano, él le dijo, tú eres Pedro. Jesús también hace lo mismo porque Jesús era Dios. Ahí está. Solamente Dios hacía eso. ¿Ok? Y tú eres Petro, o pedazo de roca. La palabra roca, o pedazo de roca, Petros. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, pero pareciera que dijera eso. Pero fíjense usted que no le dice, pero yo te digo, tú eres roca. Y sobre esta roca edificar, sino tú eres Pedro, Petros. Y sobre esta roca.
Está haciendo dos palabras diferentes y se traducen diferentes en el castellano. ¿Por qué? Porque eran dos palabras griegas distintas. ¿Ok? La palabra Pedro es Petros. Y la palabra roca es Petra. ¿Ok? La palabra Petra, roca, que se dice ahí, se llama roca maciza. O sea, roca entera. Roca. Dice, yo te digo que tú eres Petro, ya no te llamabas Simón. Ya no te llamarás más Simón, sino Petros. Pedazo de roca. Y sobre esta Petra, la roca, ¿a cómo se conoce a Cristo desde el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento de Juan? Como la roca. ¿No? La roca de Oré, la roca de Meribá, que sacia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, habla de la roca, y todos bebieron de la bebida espiritual que le seguía, y la roca era Cristo. Entonces, la palabra roca es Petra, no es el mismo término de Pedro. Por lo tanto, él le dice, yo te digo a ti que tú eres pedazo de roca, y sobre esta roca, o sea, sobre mí, edificaré mi iglesia. ¿Por qué le dice Petros? Y a él se llama roca. Pedazo de roca y roca maciza, porque él está diciendo, ahora tú serás uno conmigo, por cuanto has confesado quién soy yo, porque has visto esto. ¿Ok? Ciertamente Pedro entiende eso, y en la epístola de Pedro, él le dice que nosotros somos piedras vivas, con las cuales se van construyendo el edificio de Dios, piedras, pedazos de roca. O sea, Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. O sea, tú eres parte de la roca, Pedro. Petros, pedazo de roca, parte de la Petra. ¿Ok? Eres parte. ¿Por qué? Porque has confesado quién soy yo. Has recibido revelación. Por lo tanto, ahora pasas a ser uno conmigo. Él dice, tú eres Petro, pedazo de la roca, y sobre esta Petra, sobre Cristo, edificaré mi iglesia, o mi congregación, o mi asamblea, o mi cuerpo. Y sobre esta roca edificaré mi congregación, mi asamblea. Y la puerta, dice, del Hades no prevalecerá contra ella, Petros. Mira, los que confiesen, eso yo, así como tú lo has hecho, yo sobre mí voy a construir la iglesia, y tú eres un pedazo, tú eres el primer pedazo. ¿Por qué? Porque fuiste el primero en reconocer quién soy yo. Petros, y le dice, y las puertas del Hades no edificarán contra ella. ¿Contra quién? Contra su iglesia, contra mi iglesia que voy a edificar, poniendo el fundamento. Es más, Corintios dice que el fundamento no es Pedro, sino Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hoy día vemos muchos fundamentos. Jesucristo es la roca. El que no edificara su casa sobre la roca, si el que oye mis palabras y las hace, le compararé un hombre prudente. Capítulo 7 de Mateo, que edificar su casa sobre la roca, porque la palabra de Dios es el mensaje de Cristo, y es aquel que la cree y la hace, es aquel que sigue y obedece a Cristo. O sea, está sobre el Señor. Y ¿sabe qué, mi hermano querido? La roca está, la iglesia está sobre edificada sobre el fundamento de Jesús, sobre todos aquellos que hemos reconocido, mi hermano, mi hermana, que Jesucristo no es cualquier hombre común, no es un revolucionario, no es un profeta más, no es uno que resucitó de los muertos, no es un buen maestro. Jesucristo es el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, Emmanuel, el Dios con nosotros, el prometido de la Escritura, el cumplimiento profético, el enviado, el Rey de gloria, el Rey de reyes, el vencedor, el que vive por los siglos de los siglos, el eterno, el esposo. Él es. Los que hemos conocido y entendido eso, por revelación de Dios, hemos sido parte, como Pedro, de esa misma iglesia que hemos ido edificándola. Desde el momento que Jesucristo vino y sobre el momento que Pedro hizo la confesión de quién era el Señor, se empezó a construir lo que era la iglesia. Y él habla de edificaré porque Cristo en ese momento no había muerto, está hablando del futuro, no había resucitado. Por lo tanto, la iglesia nace en la resurrección, cuando envía el Espíritu Santo al día de Pentecostés. Ahí nace la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es sellada con el Espíritu Santo. El Espíritu prometido no había venido sobre nadie más, por cuanto Cristo no había muerto, no había sido resucitado y glorificado.
O sea, entonces, entiendan esto, que es poderoso, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando habla de las puertas del Hades, no está hablando de los demonios. Aunque los demonios están fundamentándose en el hecho de que es el reino de la muerte. Sin embargo, está hablando de las puertas del Hades. El infierno. El lugar de los muertos. El Hades. La palabra Hades, allí en el griego, es el lugar de los muertos. En el Hades, antes de la muerte de Cristo, estaba el seno de Abraham y estaba el lugar del infierno, el lugar de los perdidos. Pero cuando Cristo resucitó, llevó cautivo a la cautividad, lo llevó al paraíso. Como le dijo el que estaba al lado. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ya no en el Hades, en el seno de Abraham. Entonces le dice, las puertas del Hades, o sea, la tumba, la muerte, no va a prevalecer sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque antes de mí, los que murieron, se murieron. Más aquellos que esperaron en la promesa se salvaron porque creyeron en el Señor. ¿Ok? Sin embargo, los que murieron antes de mí, los que no están en mí, la muerte prevalece sobre ellos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo venció la muerte. Y los que están sin Cristo están en el ministerio de Satanás, que es el imperio de la muerte. De tal manera que Satanás, el diablo y el infierno fue creado para el diablo y su sangre, no para el hombre. Él le dice, ahora, todos aquellos que desobedecieron a Dios y decidieron seguir a Satanás, tienen su parte en el lago de fuego, porque son sus hijos, los hijos del diablo, así lo dice la Biblia. En el Apocalipsis habla de que el Hades y la muerte serán echados. Claro, al lago de fuego. Fíjate tú, porque todo eso, el lago de fuego no lo ha estrenado nadie. ¿Entiendes? Entonces, ahora, dice, las puertas del Hades no va a prevalecer contra ellos. Por eso los cristianos, los hijos de Dios, no tenemos que tener miedo. Los que estamos en Cristo a la muerte. ¿Sabes qué? Porque las puertas del Hades no va a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué dice el Señor? No tengan tristeza. El apóstol Pablo le dijo, como por los otros muertos que no tienen esperanza. No tienen esperanza. Porque las puertas del Hades prevalecen contra ellos. Pero si sabemos que Jesús murió y resucitó, porque fue imposible que la muerte lo retuviera las puertas del infierno o las puertas de la muerte, ¿me entiendes? Le quitó la llave de la muerte a Satanás. ¿Y sabe qué pasa, mi hermano poderoso? Es esto. Dice, sabemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que murieron creyendo en él. Por eso las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza de gloria. Amén. Sin embargo, si nos tocara morir en la espera, por el Evangelio o por otras causas, tranquilo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra aquellos que hemos creído que Jesucristo no es un simple hombre, sino que es el enviado, el ungido de Dios. Así que no puede prevalecer el reino de la muerte contra el que vive. Y nosotros estamos vivos por su vida. Eso es poderoso. Él dijo, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia sobre mí, la Petra. Y mire, hermano, y mi iglesia, así como tú eres pedazo de roca, Petros, yo voy a unir otras rocas vivas como tú, y van a ser edificadas mi iglesia, y el infierno y la muerte no puede prevalecer. O sea, las puertas de la muerte no pueden estar cerradas para la iglesia. ¿Entiendes? Porque cuando habla de prevalecer, o sea, es parar en contra, me rebelo. O sea, la muerte cierra su puerta y dice, no te dejo salir. Por eso hay mucha gente en el infierno, muerta sin Cristo, que quiere salir, pero no puede. ¿Entiendes? Ahí no está hablando de demonios, ni del infierno, que el diablo sale de nada. Está hablando de las puertas del infierno. O sea, el prevalecer de la muerte, imposible. Y por lo tanto, tampoco el reino de Satanás, por lo tanto, porque el reino de Satanás es el imperio de la muerte. Era imposible que puso a retener a Jesús, y tampoco es imposible que retuviera a los que son de Cristo por cuanto tienen vida eterna. Así que no hay que tener ni siquiera miedo a la muerte, por eso. El tema que prediqué sobre eso, ¿se acuerdan? Esto nos afianza más la promesa de Jesús para los que hemos creído que el Señor es el enviado de Dios, que
que las muertes no nos podrá vencer. Por eso le dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15, dice, le digo este misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Transformación, no restauración. Transformación. Al postrer Adán y no restauración al primer Adán. El primer Adán es de la tierra terrenal, mortal. El segundo Adán es del cielo, el Señor. ¿Ok? Celestial. Y su cuerpo fue transformado y nosotros seremos transformados. Y lo poderoso de esto, hermano, es que los muertos resucitarán incorruptibles. Y por eso dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque las puertas del Hades no pueden prevalecer. ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? No me pudiste retener, no pudiste retener al Señor, tampoco podrás con nosotros. Porque nosotros somos unos con Él, pedazos de roca, Petra, edificados sobre el fundamento de la Petra que es Cristo Jesús. Y fíjate tú del privilegio de la iglesia o de Pedro de estar sobre la Petra. Fue el fundamento, el primer piedra en unirse a eso, porque aunque habían sido elegidos los 12 discípulos, él había sido el primero en confesar quién era el Mesías, quién era él, por revelación del Padre. Y fíjense usted que en el versículo 19 le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sí, para poner a Pedro un barbudo ahí, chibú, y con el poco guayado en la puerta del cielo. ¿Te dejo entrar o no te dejo entrar por esto? Eso es San Pedro. De una mala interpretación. Porque él está diciendo, te daré la llave del reino, porque él había confesado, pero sobre todo está hablando de que sobre su roca edificará su iglesia. Sí, o sea, las llaves del reino. Sí, eso. Sin embargo, dice, todo lo que atares será atado en los cielos. Y todo lo que desatares será desatado en los cielos. O sea, tienes autoridad. O sea, tienes llave del reino para que lo que tú digas en mi nombre se suceda. Ahora, esto se ha manipulado en las confesiones positivas que hay en la iglesia. Yo declaro que el cielo se va a poner azul. Yo declaro que voy a ser rico en el nombre de Jesús. Yo declaro que el diablo me regresa todo. Bueno, y entonces la obra de Cristo, no despojó Cristo a Satanás. Y en Cristo no estamos completos. Peleando con Satanás todavía cuando Cristo venció a Satanás y en él estamos completos. Somos reyes y sacerdotes en el Señor. Entonces, mire, hermano, eso es tremendo. Y yo declaro que no sé qué broma. Lo que tenemos que declarar es la palabra de Dios. Eso sí tiene autoridad divina. Porque es el rey que declara. Y nosotros somos mensajeros del Señor. Todavía no hemos sido coronados. Aunque ya nos hizo por la fe, todavía no hemos sido coronados como reyes y sacerdotes. Eso sucederá en el día del arrebatamiento. En el reino de los cielos, en el tribunal de Cristo. Ahora bien, nosotros por la fe ya tenemos eso, porque no es que llegaré, ya yo creo que lo tengo. Sin embargo, aquí está hablando, mucha gente dice que este ato demonio en el nombre de Jesús, este ato diablo. Que no está hablando de demonios en ningún lado. ¿Dónde están los demonios aquí? Jesucristo dijo, echarán fuera demonios, no atarán demonios. Cristo lo ató en la cruz del Calvario, lo despojó, lo ató. Ahora, cuando está hablando de atar y desatar, le dice todo lo que atar, o sea, está hablando de autoridad. Autoridad espiritual. Ok, como parte de mí, tú tienes autoridad y lo que tú digas en mi nombre, conforme, lógicamente, a la verdad, en el cielo va a decirse así se haga. Sí, lo que ustedes creen que la autoridad fue nada más. No. Por eso está hablando de la roca edificará su iglesia. Me pasa que fue Pedro el primero en confesar y él fue la primera roca en unirse. Claro, eso es para todos. Pero eso es para toda la iglesia. De hecho, la autoridad opera en la iglesia. Ahora mire bien, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Que no se está refiriendo a demonios, sino a autoridad espiritual. O sea, porque hay un espíritu que los guía. Porque no es lo que me dé la gana.
quiero esa mujer en el nombre de Jesús, en el cielo dicen amén. No, ¿qué es eso? No. Yo quiero ese carro, lo declaro mío, le pongo el zapato. Y tú saques ese carro de otro. Y dice la Biblia, no codicies nada de tu hermano, de tu propio. Entonces, hay un poco de cosas que se han manipulado con esto, sacándolo del contexto. Vamos a ver algo referente a esto. Vamos a ir en el libro de los Hechos, capítulo 5, ¿verdad? Marque ahí, vamos a volver al pasaje. ¿Cómo es el? Hechos 5. Vamos a ver al mismo Pedro, que Dios le dio la llave del reino, o sea, la autoridad espiritual, por haber confesado que Jesucristo era el Mesías, o sea, Jesús era el ungido, el Hijo de Dios viviente. ¿Ok? Hechos 5. Ok, aquí vemos el caso de Ananías y Zafira. Perfecto. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo deliberadamente, tratando de engañar, tratando de aparentar que ellos daban cuando realmente era falso. ¿Entienden? Y como Pedro era un enviado, un que había confesado, por eso recibió el Espíritu el día de Pentecostés. Que tranque, pues, no. Bueno, entonces, mire esto. El Señor le dijo, bueno, todo lo que está, o sea, te doy autoridad para que operes en mi reino, o sea, no, ¿cómo hacemos? ¿Ok? Pero aquí no está hablando de demonios, lo vamos a entender. Ananías y Zafira pecan. ¿Quién lo juzga? Dios. O sea, el hombre no tiene el poder de juzgar. Sin embargo, él como ministro o parte de la iglesia con autoridad espiritual, Dios lo había dado investido de autoridad para usarla en la iglesia. Y mire esto. Cuando Ananías y Zafira mienten, mire lo que dice, versículo 3 del 5. Y dijo Pedro, el mismo Petros, ¿okay? Que recibió la llave del reino. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo? Y sustrajeses el precio de la heredad. Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Él lo pudo haber confrontado. Ahí está usando la autoridad. Es la palabra. Como, ahora mire esto tan poderoso. Claro, era dirigido por el Espíritu. No es en la carne, no lo hizo en la carne. Y mire esto. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró. Murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Porque inmediatamente que Pedro corrige, confronta a los deficientes, será atado en los cielos, será desatado en los cielos. ¡Pum! La persona muere. Confrontación con la autoridad de Dios. Y Dios respalda su confrontación. Porque el mismo Dios le revela. El mismo Dios, claro, el mismo Espíritu. Porque ¿cómo va a saber lo que estaban haciendo? Claro, el mismo Espíritu guió a Pedro a confrontar y a usar la autoridad. Pero como Dios lo está usando a él como figura, Dios también va a respaldar lo que le está haciendo. Ay, fíjate que entró gran temor. Gran temor en la público. El que pensaba hacer eso, claro que no. Y esto ocurrió no en la ley, ocurrió en la gracia, ya con autoridad espiritual. Pedro, el Petros, que tú eres Petro, admite todo lo que atar. Si vemos más abajo, cuando llegó pasado como lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste de tanto la heredad? No le dijo, mira, ¿por qué lo hiciste? No, dime. Mira, no le dijo, bueno, si quieres decirme, no, dime. Directamente. Dime, con la autoridad. ¿Vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de los pies, los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Y mire lo que pasó, al instante. Mire cómo la autoridad Dios la respalda. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró.
Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron esta palabra. Y es que no está hablando de demonios ni nada. Está hablando de autoridad para corregir el pecado. Por eso Dios lo guía. Y es tremendo, pastor. Dios respaldó su palabra. La cara de los jóvenes que viniendo de llevar al esposo cuando entra. Claro. Oye, la gracia de Dios, no, es que Dios está corrigiendo esta vez. No, o sea, creemos que estamos mintiendo a los hombres. Y mira cómo Dios usa a una persona que confesó quién era el Señor para corregir. Estas cosas no las hizo el Señor Jesucristo. ¿Sabía usted eso? Sin embargo, lo que Jesús decía, Dios lo respaldaba. Cuando resucitó a Lázaro, Padre, gracias por haberme oído. Gracias, Jesús se me oye. Lázaro, sal fuera. Inmediatamente, porque Dios respalda a la autoridad de aquel que está en su nombre, en el nombre del Padre. Ahora, como Pedro estaba en Cristo, vemos otro ejemplo, pero ya no de Petros. Vamos a verlo en Pablo, para que usted vea que opera en la iglesia esta autoridad para disciplinar. Está hablando, no para atar demonios, no está hablando de eso. ¿Ok? Pasaje en ningún lado dijo, ahora te voy a paquearte demonios en el nombre de Jesús. No. Mire aquí, capítulo de Hechos 13. Si usted va al contexto del capítulo 13, Pablo y Bernabé son ungidos o son consagrados para el ministerio. ¿Ok? El Espíritu, estaban ayunando en la iglesia de Antioquía, de Siria, y el Espíritu Santo le dijo a los maestros y profetas que estaban allí, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y habiendo impuesto las manos, le despidieron. Mire, vamos a ver aquí. El versículo 4, después que le pusieron la mano y los despidieron, en el versículo 3, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, o sea, comisionados por el mismo Señor y enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafo, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Miren, estaba haciendo oposición a la obra del Evangelio. Y mira lo que le dijo. Bueno, mi hermanito, que Dios te bendiga ya por tu vida, ¿no? Mira cómo Pedro confronta y corrige lo deficiente con autoridad. Pablo, perdón. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Mira, no estaba en la carne, estaba en el Espíritu, ¿ok? Le digo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Ay, no le insulte, hermano. No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. O sea, aquí Pablo está usando la autoridad para corregir a un adversario. No era de la iglesia, por cierto. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. ¿Quién le dijo que la mano del Señor estaba contra él? Pero él está hablando por el Espíritu. Ahora, él no lo leyó en la Biblia. Él le dijo, mira, la mano del Señor está contra ti. Ay, hermano, por favor, solamente Dios tiene el poder de juzgar al pecador. Mira, está haciendo adversidad a la obra de Dios. Y yo tengo autoridad para corregir lo deficiente, dice Pablo. Mira, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, no te cansarás de trastornar los caminos del Señor. Ahora por eso, la mano del Señor está contra ti. Está sobre ti. Está contra ti. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Quién le está diciendo eso?
No le digo, bueno, Dios te va a juzgar, mi hermano, allá tú verás. No, en este caso, si el tipo lo estuviera atacando a él se guarda silencio, hubiera guardado silencio y deja el juicio en manos de Dios. Pero como la cuestión era contra el Evangelio y apartando a un hombre que estaba queriendo escuchar la palabra de Dios, entonces él usó su autoridad. ¿Qué te pasa, hijo del diablo? Mírame bien, ve. ¿No te cansas de trastornar los caminos del Señor? ¿Ah? Ahora la mano del Señor está contra ti. Está usando su autoridad y no vas a ver la luz del sol. Y dice, y será ciego y no verá el sol por algún tiempo. O sea, fue un tiempo de juicio. No fue perpetuo. Sí. E inmediatamente, mira, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que se desatara en la tierra será desatado, se desató juicio. E inmediatamente, como a Pedro con Ananías y Zafira, e inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andaban alrededor, buscaban quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. De la doctrina del Señor. Que es la autoridad, hermano. Que Él es el que tiene todo el poder y que ha investido de autoridad a los que están en Él, los que han confesado que Él es el Mesías. Mira, esa autoridad se aplicó para corregir al de la iglesia que se rebeló contra Dios y al que se oponía al inconverso y al impío. Mire qué tal. Ay, hermano, deje que el juicio lo da. Mira, es que el juicio se lo da Dios en cuanto a cuando una persona se levanta contra ti. Tú no tienes la autoridad para ir en contra del, deja que Dios lo juzgue. Más bien, pedir misericordia, ojalá se arrepienta. Pero cuando la oposición es contra Dios y queriendo engañar a Dios, Dios le ha dado autoridad a los que están en Cristo para corregir. Y lo que tú hagas, si estás en Él y tienes el respaldo de Dios, lo que tú digas y lo que tú corrijas, Dios lo va a decir así. Por ejemplo, yo como pastor aquí, yo veo un acto de desobediencia o de división de la iglesia, que alguien quiere dividir la iglesia, que quiere destruir a los hermanos, ponernos en contra. ¿Usted cree que yo no tengo autoridad para ir a confrontar a ese hermano? Y lo que yo haga y cuál sea la disciplina que yo, en el espíritu, no en la carne, no en la rabia, en la ira, sino en la autoridad, hermano, Dios va a respaldar lo que yo haga. Por eso que cuando me tocó confrontar a mi madre por algo de la iglesia, ella es mi madre y yo debo honrarla, pero yo soy el pastor de la iglesia y en ese caso ella está pecando contra el Señor y está trayendo conflicto en la iglesia. Me tocó decirle, no va a cantar más. Después me dijo, y Dios me dijo, amén. Pero después vino mi mamá humillada, perdóname, hijo, yo sé que pequé, tal, le restablecí, vuelva a cantar y adora al Señor. Porque fue humilde. ¿Entiendes? Y Dios es misericordioso. Pero la disciplina, Dios la ejerce. ¿Por qué? Porque todo lo que yo atare, será, o sea, todo lo que se atare, como yo desaté, en este caso a mi mamá de esa disciplina, Dios también dijo amén, también la respalda. ¿Me entienden? Mira cómo la autoridad espiritual, aquí está hablando de las llaves del reino, o sea, como tú vayas a corregir las cuestiones, yo te voy a respaldar. O sea, tienes una llave para decir, cuenta conmigo, o como Elías. Dios le dijo, lloverá por tu palabra, y así llovió. Pero Elías no estaba en el reino. Elías era un profeta de lo venidero. Por eso dijo que ningún otro en el tiempo de la ley hubo como Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, para que tú veas. O sea, tiene más autoridad porque está en Cristo. El que se entregó ayer, que está conociendo al Señor y tiene la voluntad de conocer al Señor, es más grande que Juan el Bautista. Sí, entonces la gente dice, pero dice todo lo que ata, y si yo quiero atar demonios. No, porque ya Cristo lo despojó, lo ató, lo despojó. Hay que echarlo fuera. Ya, hay que echarlo fuera. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque ella lo ató, porque dice la Biblia, Juan dice, hijitos, ustedes han vencido al malito y el maligno no le toca. O
Si alguien puede Satanás tocarle es porque le abrió puerta, tiene derecho legal, hay pecado. O, por eso dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro ojo y no le deis lugar al diablo. Porque el pecado, la ira, la confrontación, el pleito, el adulterio, la fornicación, la mentira, le da lugar al diablo. Fíjate tú, le digo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Porque ya lo maquinaron, ya lo habían planeado y le habían puesto al diablo. Él llenó su corazón, ¿me entiendes? Para tramar contra Dios. Entonces, si alguien es maligno, entonces le arrebato y no sé qué broma, y dame lo que es mío, y deja al diablo quieto. Enfócate en seguir a Cristo. Es una herética, una canción herética. Porque estás negando la obra de Cristo. Entonces ya lo enfoco. Ahora, hay otras cosas donde Dios permite que el diablo nos toque para probarnos, pero ahí no, ¿sabes? Si el Dios lo está permitiendo es porque algo Dios, por ejemplo a la iglesia de Esmirna, el diablo echará a algunos de la cárcel para ser probados por 10 días, se fiel hasta la muerte y recibirá la corona de vida. O sea, no le dijo, repréndelo, que yo te da autoridad, no, pues soporta, porque esto lo estoy permitiendo yo, es para probarlo, como Job. ¿Me entiendes? Entonces, hay un poco de gente que está peleando con el diablo negando la obra de Cristo. Aquí no está hablando de atar. Entonces, te ato demonios de fornicación en el nombre de Jesús y mañana lo vuelve a atar. ¿Qué pasó? Se desató. Porque se ha atado en los cielos, lo vuelve a atar. No, se volvió a desatar. Amárralo con mecate, parece, o con cable, parece. No, la Biblia dice, echarán fuera. Jesús nunca ató. Vean los evangelios y verán si Jesús ató demonios. Nunca. ¿Ah? No. La autoridad, tú tienes autoridad, él se va a sujetar cuando tú le das la orden de suya. ¿Sabes por qué hay mucha gente que no se le va a los demonios? Número 1, falta de fe. Número 2, falta de fe. Número 2, pecado. Número 3, que la otra persona no se ha arrepentido. A mí me tocó que un demonio no se manifestó todo lo que quiso. Intentó matar al muchacho pegándole la cabeza al piso, pero él no se fue. Y yo estaba procesado algunos días, Señor, ¿qué pasó, mi autoridad? ¿Será que yo estoy dudando de ti? ¿Qué pasó? Estoy en pecado. Me empecé a revisar, ¿no? Y Dios me dijo, es que él no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, él tiene derecho legal sobre esa vida del pecado. Él estaba en satanismo, imagínate tú. Y cuando hacía bromas con los muertos, cuando él me dice, antes de irse de la iglesia, me dijo, pastor, es que yo nunca me entregué al Señor. Claro, tenía derecho legal, no se iba a ir. Porque al momento que se va, él vuelve a entrar porque no hay arrepentimiento, no hay lavado de pecado, no hay fe, siguen sus delitos de pecado. ¿Me entiendes? Por eso es que lo que liberta al hombre es el mensaje del Evangelio, por la fe en Jesús, que lo limpia de todo pecado, y ahí donde la autoridad echaba. Cristo no andaba echándole demonios a todo el mundo, sino al que venía a él necesitado. Yo me puedo parar y echar fuera demonios a todo el mundo y nada va a pasar. Los pecadores van a seguir en su mundo. Ay, de hecho, por el pecado. No se maravillen de que echen fuera demonios, sino de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Sí, la autoridad echa fuera demonios para libertar al cautivo, y eso para eso Dios nos dio autoridad. Pero, ¿por qué la liberación viene por predicar el Evangelio de la gracia? Porque el Evangelio de la gracia es lo que da perdón y limpieza de pecado para que Satanás quite su derecho legal. Yo lo echo fuera como ministro, él se va y le impongo manos y es lleno del Espíritu Santo, porque él ya no viene del cielo, está dentro, en el cuerpo de Cristo, vive dentro. Por eso los apóstoles ponían las manos y recibían al Espíritu Santo. El que ven del cielo, no, el que ya vino, está en la iglesia, está en nosotros. Entonces aquí nunca, Mateo 16 está hablando de atar demonios, está hablando de autoridad, para corregir. En el ejemplo, por lo menos nosotros que estamos evangelizando, y para otras personas que están evangelizando también en la calle. ¿Qué sería lo correcto cuando alguien acepta al Señor? Entonces, sería recomendable... si puede echarle de los demonios, écheselo. ¿De una vez? Claro, de una vez. Va a esperar. Cristo venía la gente y le echaba fuera los demonios. Ahí está el Gadareno. Vamos a esperar. Si quieres, ve a Capernaum, donde nos reunimos.
Dale una cita. No, ahí fue y ahí mismo lo liberó, y entonces Gadareno quería irse con el Señor. No, ve a los tuyos y anúnciale las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y fue por toda la ciudad anunciando que Jesús, lo que Jesús había hecho en su vida. Se volvió un evangelista, ese hombre. Fíjate tú lo tremendo. Entonces, nosotros hacíamos, evangelizamos a los indigentes, le damos la comidita, pero cuando aceptaban el evangelio, aceptaban al Señor, le reprendía esos demonios. Ahí mismo. Oramos por él, recibe en el nombre de Jesús el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Y ya, claro. Porque eso lo hacían los apóstoles. Vea el libro de los Hechos, inmediatamente. Pum, pum, ponían mano. Claro, no para echar fuera demonios, para impartir el Espíritu. Después que echar fuera. Nunca vas a ver a Jesús imponiendo manos y echar fuera demonios. Es más, Pablo dice, no imponga las manos con ligereza, mantente puro. ¿Ok? Eso, la imposición de manos es para orar por los enfermos y ver qué tipo de enfermos. Porque hay enfermos por enfermedad producida por demonios. Y número 2, para impartir el Espíritu. ¿Qué va a decir? Bueno, cuando te acuerdas de que estamos vivos. Cuando leemos el tema sobre liberación, vamos a enseñar todas esas cosas. ¿Ok? Es el tercer nivel. El nivel que viene. Ya estamos terminando de todas maneras el nivel 2. Falta mucho. Bueno, de todas maneras en el camino vamos a ir viendo algunas cositas sobre eso. Bueno, él lo que le está diciendo, mira, tienes autoridad, tienes llaves en el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, versículo 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. No es que Jesús no quería que dijesen, sino que no era el tiempo de que Israel supiera esto. ¿Por qué? Porque él tenía que morir en la cruz primero. No le digan a nadie. Déjelo que yo tengo que morir. O sea, quizás los discípulos, ¿por qué no quieren que le digamos esta gran, poderosa verdad? Dice, yo tengo un tema típico, lo prediqué allá cuando estamos en el local anterior, se llama la revelación más poderosa del universo. Que Jesús no es cualquier hombre. Y ahí es donde se desata el poder y la autoridad sobre aquellos que han creído. Y mira, eso es como una bomba. Si no tuviéramos autoridad para corregir lo deficiente, autoridad sobre los demonios para echarlos fuera, ¿cómo pudiéramos cumplir la obra del ministerio? La obra de la iglesia. Que la obra del ministerio la hacemos todos, sabemos eso, ¿no? Los ministerios específicos están puestos para edificar a los santos para que cumplan la obra del ministerio. O sea, la labor ministerial la hace toda la iglesia. Aunque no todos sean ministros específicos, pero está el ministerio general, que es la iglesia operando los dones. ¿Me está entendiendo? Qué poderoso es eso. Y bueno, vamos a leer, no creo que vamos a poder avanzar aquí por la hora. Vamos a dejarlo aquí y continuamos la semana que viene con esto porque no me gusta leer corriendo. Mire todo en estos 7 versículos que cómo le sacamos. Sabroso escudriñar la escritura, ¿eh? Bueno, le invitamos a todos los hermanos que nos escuchan a través de la internet a seguir adelante escudriñando las escrituras, porque en ellas nos parece que encontramos la vida eterna y ella nos da testimonios de quién es el Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por todo y pedimos que Dios les bendiga a todos ustedes y a toda la iglesia que aquí se encuentra juntos comiendo el pan y escudriñando las escrituras. Y bueno, Cristo viene pronto, sigamos adelante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por esta palabra bendita. Nosotros hemos creído que Jesús es el Señor, que es el Cristo, el ungido de Dios, que es el Masías, el Hijo de Dios, Yeshua, el Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Rey de Gloria, nuestro único Salvador, el ungido, Dios con nosotros. Señor, hemos creído y por eso hemos sido unidos al cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que nos sigas guiando a toda verdad en medio de tanta confusión, en medio de tantas falsas profecías, en medio de tantas falsas doctrinas
que parecen verdaderas, pero que al final llevan camino de muerte. Señor, yo te doy gracias por tu palabra que nos liberta, porque, Señor, si permanecemos en tu palabra, seremos verdaderamente tus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Yo te pido que nos sigas preparando para el día del encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Alabamos tu nombre, Señor, por guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, Dios la guarde. Recuerde que en Jesucristo, si está en nosotros, tenemos una esperanza de gloria eterna. Podemos cumplir todos aquí.